Bien, tengan muy buenos días a todos. Estoy esperando que se conecten por ahí para poder iniciar con lo que es esta tutoría, ¿verdad? Eh, Les presento ahí lo que es la agenda, eh, la agenda para el día de hoy, la tutoría 2 de evaluación de los aprendizajes en la educación matemática. Vamos a hablar lo referente a la unidad 2, ¿verdad? ¿Qué se debe evaluar en la educación matemática? Está programada para las 8 de la mañana. Me conecté un poquito antes para poder verificar que ustedes se puedan conectar y poder tener un mejor orden, ¿verdad? Entonces, estamos por iniciar ya. Esperaré unos minutos para que todos se conecten. Y iniciamos con el desarrollo de la tutoría 1. Bien, reanudamos la presentación, ya son las 8 de la mañana. Iniciamos con esta tutoría. Bien, el desarrollo de esta tutoría tenemos varios puntos ahí, la bienvenida y presentación de la agenda que estoy haciendo en este momento, explicar que todas las tutorías faltantes se darán por medio de las nuevas cuentas de Sky Empresarial. Todas las cuentas terminan con @cimat.edu.sv. Ahí su correo, ¿verdad? Su código su código de estudiante, ¿verdad? Las primeras dos letras de su nombre y luego una serie de números, cimat.us.edu.sb, ¿verdad? O SV. A partir de esta tutoría y las que hacen falta, la vamos a hacer por este medio, ¿verdad? Igual las tutorías de repaso. Si ustedes por algún motivo, ya sea laboral o personal, no pueden conectarse a la tutoría, pues esta igual quedará grabada y ustedes puedan verla después, ¿verdad? Cuando tengan espacio. Ya que en esta tutoría se generan lo que son las preguntas generadoras que ustedes deberán responder y enviar, ¿verdad? A la plataforma. Ahí en la plataforma está lo que es la pestaña de tutorías virtuales, ¿verdad? Ahí puede ver la grabación de esta tutoría. Algunas dudas, pues ahorita no podemos aclararlas porque aún nadie está conectado. Pasamos entonces a la parte de el desarrollo, ¿verdad? De lo que es la tutoría. Vamos a hablar sobre la unidad 2. ¿Verdad? Se van a desarrollar los subcontenidos sobre todo lo que tiene que ver con evaluación cuantitativa y con evaluación cualitativa, ¿verdad? Las técnicas y los instrumentos para evaluar cuantitativamente y cualitativamente, ¿verdad? También se va a estudiar el material complementario que tienen ustedes ahí en la plataforma, la caracterización de las competencias matemáticas, ¿verdad? Las dimensiones de las competencias matemáticas. En el material también didáctico donde se habla sobre las características de la secuencia didáctica. Con eso vamos a terminar, ¿verdad? Si se fija, es una agenda bastante cargada, ¿verdad? Espero que podamos utilizar el tiempo de la mejor manera para poder desarrollarla, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda, consulta durante el desarrollo de la tutoría, pueden hacérmela. De igual forma, ¿verdad? Si no se pudieron conectar ven la grabación luego, pueden anotar las dudas que tengan y hacérmelas llegar, ¿verdad? A través de un correo electrónico, un mensaje de texto en la plataforma o en el foro de dudas y consultas. Bueno, está también el sexto
la sexta parte ahí, que es el sondeo de lectura, ¿verdad? Ahorita no podemos hacer sondeo porque no hay nadie conectado. Entonces vamos con la propuesta, ¿verdad? Ahí ahora se les ha puesto en la en la agenda las preguntas, ¿verdad? Las preguntas generadoras que ustedes van a responder. Y igual, ¿verdad? En la presentación ahí está. Yo se las he subido acá en Sky Empresarial para que ustedes puedan descargarlas, ¿verdad? Espero que puedan descargarlas ahí. Bien, iniciamos con la evaluación cuantitativa en el aula. La evaluación cuantitativa, al igual que la evaluación cualitativa, son muy importantes, ¿verdad? Para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para medir, ¿verdad? Los logros obtenidos, para saber si los objetivos se han alcanzado, para mejorar las técnicas, la metodología. Entonces vamos a hablar de la evaluación cuantitativa en el aula. Valorar, evaluar para mejorar, ¿verdad? La evaluación pues tiene múltiples significados, ya lo veíamos en la tutoría anterior y también en la tutoría de repaso, ¿verdad? Los significados de la evaluación, ¿verdad? Algunos dicen que evaluar es verificar, medir, valorar, comprender, prever, conocer, juzgar, comparar, constatar. Todos esos son verbos que podemos utilizar para definir evaluación, ¿verdad? Apreciar, decir, ayudar, cifrar, interpretar, estimar, todo eso, ¿verdad? Tiene que ver con la evaluación. Bien, ya un poco más formal, ¿verdad? Lo que es el concepto de evaluación. Tenemos por acá el concepto de evaluación. Dice que acá tenemos que es el proceso continuo, sistemático y flexible que puede entenderse como una estrategia que sirve para analizar la información sobre los procesos a seguir dentro del quehacer pedagógico, ayudando al docente a tomar decisiones y medir los resultados, permitiendo demostrar los avances, dificultades, logros del educando. Recuerden, bueno, ahí el concepto lo dice, la evaluación debe ser continua. ¿Verdad? Continua, ¿qué significa eso? La evaluación no solamente se hace, la evaluación diagnóstica, iniciamos con la evaluación diagnóstica y ya con eso ya evaluamos, o una evaluación al final del trimestre, ¿verdad? O una evaluación al final del año, una evaluación al final de un curso. La evaluación es un proceso continuo, ¿verdad? Por lo que se debe hacer en cada momento, ¿verdad? Al inicio, durante y al final de un proceso educativo. Dice que la evaluación continua ofrece al profesor, con un concepto dinámico de la perfección, la experiencia diaria con cada alumno, que beneficiará a los demás alumnos y a las futuras programaciones, ¿verdad? Día a día nosotros nos enfrentamos con diferentes situaciones dentro del aula, ¿verdad? Y cada una de estas situaciones nos va ayudando a mejorar nuestro quehacer en este docente. Frente al sentido, frente al sentido de marcarse objetivos a largo plazo, disponer de los medios, lanzarse a la tarea esperando pasivamente el resultado final.
¿verdad? Entonces, no solo nos quedamos ahí estancados, ¿verdad? Viendo los objetivos a largo plazo, que no disponemos de los medios necesarios, dejamos una tarea y ya estuvo, entonces esperando el resultado final, ¿verdad? Pasivamente, no, debemos de tener una evaluación continua, activa, ¿verdad? Para que ver de mejor manera el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, tengo un participante más. Bienvenido. Me gustaría que cuando se vayan conectando a la videoconferencia, vayan saludando, diciendo su nombre, porque no me aparece acá, ¿verdad? Solo me aparece el código. No sé si me escucha. Vamos a ver. César. César René, ¿verdad? Ajá, hola, buenos días, César. Un gusto que esté por acá. Estamos iniciando ya el desarrollo de la tutoría. Sí, sí, ya lo identifiqué por su código. Pero le agradezco que se presente, ¿verdad? Por ahí para eh, estar en mejor comunicación. Bien, continuamos. Estamos hablando de evaluación. Les presento aquí diferentes conceptos de evaluación. ¿Verdad? En cualquier momento, César, si tiene alguna duda o quiere participar, no dude en interrumpirme, ¿verdad? El proceso de la evaluación es esencialmente el proceso de determinar hasta qué punto los objetivos educativos han sido alcanzados mediante los programas de currículum y enseñanza. Esto lo dice Ralph Tyler, ¿verdad? Pues él dice que es un proceso de evaluación, obviamente, que está ligado a los objetivos, ¿verdad? Educativos, para saber en qué medida estos objetivos han sido alcanzados. Scriben en 1975 dice que la evaluación consiste en la recopilación y combinación de datos de trabajo mediante la definición de metas que proporcionen escalas comparativas o numéricas, con el fin de justificar los instrumentos de recopilación de datos, las valoraciones y la selección de las metas. Es la determinación sistemática y objetiva del valor o el mérito de algún objeto. Ya eso es la definición según Scriben. Ya, otro, Stufenbind dice que la evaluación es un proceso para identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de los objetivos determinados, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. Bien, en esta definición están ya teniendo la idea, ¿verdad?, de que eh, la evaluación sí es un proceso continuo, ¿verdad? Sí se debe realizar para ver si se han logrado los objetivos, pero además agrega la parte de la toma de decisiones. Bien, buenos días, Claudia, creo que ya se conectó por ahí. Bien.
Y las definiciones apuntan a que es un proceso para recoger, la evaluación es un proceso para recoger una serie de datos, ¿verdad? De una persona, hecho, situación o fenómeno. Nos sirve para evaluar a una persona, a un fenómeno, alguna situación dada. Evaluar significa formular un juicio de valor sobre una realidad e implica comunicar los resultados, ¿verdad? De nada nos sirve evaluar si al final no socializamos lo que son los resultados. Bien, las grandes preguntas a las que responde la evaluación. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Y para quiénes evaluar, ¿verdad? Esa es las preguntas que se deben responder cuando se hace la evaluación. Bien, la evaluación, como les decía, tiene dos formas de ser, ¿verdad? Está la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa, ¿verdad? En la evaluación cuantitativa va de la teoría a lo empírico, ¿verdad? A la práctica. Y la cualitativa va de la práctica a la teoría. Ambos procesos comparten funciones comunes que son indispensables para la regulación crítica de la acción, ¿verdad? Aunque estas evaluaciones o estos tipos de evaluación se complementan, ¿verdad? El carácter cuantitativo y el carácter cualitativo de la evaluación. Esos son complementarios, ya que podemos evaluar cualitativamente, ¿verdad? Y también asignar una nota, ¿verdad? Bien, qué es lo que nos sirve para evaluar, ¿verdad? La unidad de información, ¿verdad? Tenemos las variables, las dimensiones, más adelante vamos a ver sobre eso, ¿verdad? Los indicadores de logro de cada una de en las unidades, ¿verdad? Tenemos los indicadores de logro por ahí. Los valores, ¿verdad? Y lo que les explicaba que va de la teoría a la práctica y viceversa. Medir y evaluar. Evaluación de los aprendizajes. ¿Será lo mismo? Les preguntaba que si medir y evaluar los aprendizajes es lo mismo. Bien, a ver si no me están escuchando bien. Ahora me escuchan mejor porque estaba con el micrófono antes, pero ahora estoy solo. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo solo así. Bien, no es lo mismo, ¿verdad? La evaluación educativa, está ahí la definición, dice obtención de información rigurosa y sistemática para
contar con datos valiosos y fiables sobre una situación educativa para formar y emitir un juicio de valor, ¿verdad?, con respecto a ella. Estas valoraciones permiten tomar decisiones consecuentes en orden de corregir o mejorar la situación evaluada, ¿verdad? Nos sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos, si hemos logrado, los indicadores de logros están cubiertos, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la evaluación, ¿verdad?, la evaluación educativa. Por su parte, la medición es un proceso en el aula en que se cuantifica el desempeño del estudiante y se otorga un número a un ejercicio, una tarea, un examen, ¿verdad? A estos le llamamos una nota, ¿verdad? Entonces, eso es la medición, medimos. Evaluar incluye no solo la parte cuantitativa, sino también la parte cualitativa, ¿verdad? Bien, veo que Rosa Miriam se acaba de conectar por aquí. Bienvenida. Hola Claudia, también está por ahí. Bien, continuamos. Bien, Goring, ¿me escuchan bien? Sí, todos. No sé, me siento lejos. Pero bueno, dice Goring, ahí está esta parte en el libro, ¿verdad? Tenemos, dice, puesto que tenemos que evaluar, inmediatamente surge una dificultad innata. Buenos días, Rosa. En la ejecución de esta tarea, dice, la imposibilidad de efectuar mediciones exactas y precisas de las cualidades que debemos medir. De aquí surge o hace énfasis en las técnicas cuantitativas, ¿verdad?, de apoyarse en la medición. ¿Cómo podemos medir? Medimos a partir de un examen, ¿verdad? De eso se trata la medición. Este examen es un recurso, ¿verdad?, desde la perspectiva crítica, dice allá. Bien, desde la perspectiva crítica, el examen viene a ser un instrumento de evaluación vulnerable y difícilmente sostenible, ¿verdad? Es algo que, o sea, está bien, se debe utilizar, ¿verdad? Sí, pero hay que elaborarlo bien, ¿verdad?, para que se pueda medir lo que queremos medir, ¿verdad? Debe estar bien estructurado. Porque el examen siempre va a existir, ¿verdad? Siempre al final, por ejemplo, ustedes están trabajando ahora con esta asignatura, entregan tareas, participan en foros, hay actividades, etcétera, pero al final siempre van a tener que hacer un examen, ¿verdad? Entonces, eso no se puede dejar de lado porque nos ayuda a medir, ¿verdad?, el grado de aprendizaje obtenido.
Bien, buenos días Patricia, creo que ya se conectó como invitada. Un gusto tenerla, ¿verdad? Bien, seguimos. Los modelos de evaluación. El modelo de evaluación de los aprendizajes, está el clásico y el referido o a criterio, ¿verdad? El clásico está fundamentado en la tradición psicométrica adoptada por la psicología educativa y por una gran mayoría de educadores educativos. En este modelo esencialmente se interpretan los resultados del aprendizaje de un individuo evaluados mediante pruebas desde una perspectiva comparativa, ¿verdad? En este modelo se hacen lo que son los exámenes, las pruebas escritas, ¿verdad? Y el otro modelo habla de, por sus fundamentos y procedimientos, difiere sustancialmente del descrito antes, aunque no tiene su solidez teórica y metodológica. La interpretación de los resultados manifiesta un sentido más pedagógico, pues compara el resultado de un individuo con objetos o intenciones de logro. Esto ya tiene que ver más con la evaluación cualitativa, ¿verdad? Donde no medimos a un estudiante porque, por ejemplo, les dejamos una guía de 20 ejercicios a los estudiantes y hay un estudiante que es bastante avanzado, que le entiende con facilidad, entonces de los 20 ejercicios los lleva todos y todos están buenos, ¿verdad? Pero hay otro que no tiene la misma capacidad, sin embargo, lleva, digamos, 10 ejercicios y los 10 están buenos, pero como solo llevo 10 y eran 20, entonces tiene la mitad de la nota. Entonces, a eso se refiere el modelo de evaluación referido a criterio, ¿verdad? Que nosotros por criterio podemos decir, bueno, este niño con la capacidad que él tiene logró hacer 10 ejercicios, entonces tiene 10, ¿verdad? O está bien. Entonces los evaluamos de acuerdo a la capacidad, ¿verdad? Como individuos. En el clásico no, en el modelo clásico solamente se evalúa en base a un estándar, digamos, ¿verdad? De los 20 ejercicios, los que estén buenos, pues es la nota. La evaluación disociada de la enseñanza y el aprendizaje. La evaluación para la mayoría de los maestros tiene un único propósito: justificar las calificaciones de los estudiantes, ¿verdad? Generalmente eso es lo que los maestros hacemos, ¿verdad? Evaluamos para que al final nos piden una nota. Igual el sistema es así, ¿verdad? El sistema nos pide una nota, una actividad, dos actividades, la prueba objetiva y el promedio final. Entonces, para justificarla tenemos que hacer la evaluación respectiva, ¿verdad? La evaluación se constituye en el filtro determinante del éxito o fracaso escolar, muchas veces lejos de la determinación de los verdaderos aprendizajes adquiridos. Bien, alguien que quiera opinar sobre este segundo punto, ¿qué piensan? Dice: la evaluación se constituye en el filtro determinante del éxito o fracaso escolar, muchas veces lejos de la determinación de los verdaderos aprendizajes adquiridos. Bien, analicemos ese parrafito que tenemos ahí.
No sé si no les funciona el micrófono, pueden hacerlo escribir, ¿verdad? Y si les funciona, pues me lo dice como quieran. Bien, dice César, sí, muchas veces así es como se utiliza la evaluación. Muchas veces se utiliza solo para disminuir la cantidad de estudiantes que se consideran aptos para seguir avanzando. Ajá, correcto, ¿verdad? Si nosotros determinamos, la evaluación se utiliza solo para saber si el alumno pasa o no pasa, entonces sin ver los aprendizajes que tuvieron, ¿verdad? Aprendizaje significativo. Muchas veces algunos estudiantes no tienen la capacidad para todas las asignaturas, pero son buenos en cierta área, ¿verdad? Hay estudiantes que generalmente los que son buenos en matemática se les dificultan mucho las materias como estudios sociales, ¿verdad? Que son materias más teóricas. Entonces, en esa área son brillantes, ¿verdad? En matemática. O hay otros que son buenos para hacer poemas, para dramatizar, entonces, y no entienden muy bien la parte de los procesos matemáticos. Entonces son brillantes en esa área, pero se les dificulta otra. Y sin embargo, nosotros les asignamos una nota y lo llevamos al fracaso o al éxito, ¿verdad? Escolar, dependiendo. Bien, otro punto que tenemos ahí, los maestros han recibido una formación en evaluación fundamentada teóricamente en el modelo psicométrico y con énfasis en la elaboración de pruebas, según los dictados de la elaboración de los test. Ahora hay una infinidad de formas, ¿verdad?, de elaborar test, ¿verdad? Ya no como antes, bueno, ahora ese del test batería ya no se usa mucho, son test más que todo basados en medir el logro de las competencias, ¿verdad?, de una asignatura. Bueno, eso lo vamos a ver creo que en la otra tutoría, donde ya estamos hablando de la elaboración de ítems. El estudiante se convence de que hay reglas del juego, ¿verdad? Que conviene seguir, que indican que una buena calificación implica contestar bien las preguntas de una prueba. Entonces, la prueba exige memorizar hechos, relaciones, fórmulas, procedimientos y comprender relaciones simples entre estos contenidos. Como resultado, pocos aprendizajes son significativos, ¿verdad? Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? A veces durante nuestro proceso de estudio hay cosas que a nosotros ya no las recordamos, que en su momento nos las memorizamos, ¿verdad? Las relacionamos, aprendimos las fórmulas, pero al final, o sea, se nos olvidó. Hay otras fórmulas que sí, ¿verdad? Esas sí se nos quedaron. Esos son aprendizajes significativos, ¿verdad? Porque a lo mejor lo asociamos con algo que tiene que ver con la realidad, ¿verdad?, en que vivimos. Entonces, el alumno estudia para responder en la prueba, haciendo énfasis en la memorización, sin una conciencia clara con respecto a los aprendizajes y su importancia, ¿verdad? ¿Qué he aprendido? No, es que he memorizado. Los test, algunos, ¿verdad? No todos, están diseñados para eso, ¿verdad? Para saber que el alumno puede memorizar, no que el alumno ha aprendido. Estudia durante un periodo corto y determinado cuando se acerca la fecha de cada prueba. Si es que estudian, ¿verdad? Porque ahora los estudiantes, bueno, hablo en mi caso personal, mis estudiantes son bien distraídos, entonces ellos incluso el día del examen me preguntan, profe, ¿y qué examen tenemos hoy? O profe, y ahora tenemos tarea, entonces
estudian por periodos bastante cortos. Los que son aplicados, sí, ¿verdad? Obviamente estudian, pero no un periodo largo, sino un periodo bastante corto, ¿verdad? Un día antes del examen o el día que van a entregar la tarea, ese día se ponen a hacerla, ¿verdad? Pero esta realidad le enseña la poca importancia que tienen los aprendizajes, que tiene conciencia de haber alcanzado, ¿verdad? Entonces no se preocupa no se preocupa el estudiante por eh, saber qué tanto ha aprendido, ¿verdad? Sino que quiere sacarse una buena nota o iba a estudiar un día antes para poderla sacar, ¿verdad? De ahí termina el examen y ya todo se le vuelve a olvidar. La evaluación según una concepción integradora. Bien, la evaluación puede ponerse al servicio de la toma de decisiones de naturaleza pedagógica y didáctica. Se refiere a una función pedagógica, la evaluación, y se logra por la aplicación de evaluación formativa, mediante la cual se evalúa continuamente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, la evaluación formativa eh, es una evaluación bastante importante, ¿verdad? Porque vamos viendo el avance de los estudiantes a lo largo de todo el proceso. Las tareas y medios de evaluación son una extensión de su proceso que enfatiza una caracterización cualitativa y dinámica de los aprendizajes. Esta función pedagógica didáctica es de carácter integrador, en el sentido de que hace posible la integración de la unidad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, ¿verdad? Está todo relacionado. Esta función pedagógica se contrapone una función social de la evaluación, ¿verdad? Que son, separa las actividades de la evaluación del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Ahí es donde ya relacionamos lo que es la evaluación sumativa, por el énfasis en los resultados cuantitativos y estadísticos, porque realmente siempre tenemos que utilizarla, a pesar de que utilicemos la evaluación formativa, siempre está relacionada con la evaluación sumativa, ¿verdad? Porque tenemos que asignar una nota. Bien, los aprendizajes socioconstructivistas, una breve conceptualización, dice que en la concepción cognitiva los aprendizajes son construidos por los aprendices al realizar conexiones entre la nueva información y las estructuras previas de conocimiento, o sea, lo que antes han aprendido con lo que van a aprender en este año, digamos. Entonces, los esquemas mentales en el cerebro se desempeñan la función de organizar el conocimiento, de tal forma que estos pueden ser recuperados y utilizados en nuevas situaciones cuando se necesita. Por otra parte, estos esquemas se aprovechan también en los procesos llamados metacognición, que permiten a quienes aprenden monitorear y manejar su propia comprensión y aprendizaje. ¿Qué es la metacognición? Pues esto es como la capacidad de poder regular los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Eh, Involucra un concepto o un conjunto de operaciones intelectuales que están asociadas al conocimiento de los mecanismos cognitivos que intervienen en una persona, ¿verdad? Para poder saber de qué manera yo aprendo, ¿verdad? Que esta persona recabe, evalúe, produzca información y aprenda, ¿verdad? Entonces de eso se trata la metacognición, la capacidad de poder regular esos procesos de aprendizaje para que la persona aprenda. Bien, ahí están algunas características de la función pedagógico-didáctica, ¿verdad? Los objetivos o intenciones de aprendizaje deben estar claramente definidos
y deben ser entendidos de igual forma por el profesor y sus estudiantes, ¿verdad? Siempre hay que aclararles, ¿verdad?, cuáles son los objetivos de la clase, los indicadores de logro que se pretenden alcanzar con esa clase, el desarrollo de esa clase o el de desarrollo de una prueba, de una tarea, etcétera. Deben estar igualmente claros los criterios con los que se juzgarán las tareas. Aquí entran lo que son la parte de las rúbricas. Explicarle al estudiante cuáles son los criterios con los que se les va a evaluar una tarea, con los que se les va a evaluar un examen, ¿verdad?, una actividad. El desempeño del estudiante debe ser juzgado en relación con los criterios definidos y no comparando su desempeño con el de sus compañeros, ¿verdad? No porque una niña o un niño me entregó una tarea excelente, ¿verdad?, con su carátula bien ordenada y con todas las actividades, incluso le agregó extras, ¿verdad? Y no vamos en base a esa tarea a comparar con otros. Mira, vos no me la entregaste de esta forma o te le faltó la carátula. Entonces cada uno entrega de acuerdo a su criterio, ¿verdad? Y se evalúa de acuerdo al criterio que ahí está, ¿verdad? Por ejemplo, en sus actividades, ¿verdad?, que por cierto ya están calificadas. Ahí no todos tienen el mismo pensamiento, el mismo sentir, entonces cada uno opina de diferente forma, ¿verdad?, en el foro, y todas las opiniones pues se respetan, ¿verdad? Y se evalúa de acuerdo al criterio que ahí estaba, ¿verdad? Que fueran respondiendo pregunta por pregunta, que compartieran con sus compañeros, eh, que agregaran la parte bibliográfica, etcétera, ¿verdad? Entonces, en base a esos criterios se evalúa. Los estudiantes deben participar en la valoración de los propios aprendizajes, en la valoración de los aprendizajes de sus compañeros, ¿verdad? Esto es muy importante. Ahí hablábamos en la tutoría pasada de la autoevaluación, de la coevaluación y de la heteroevaluación, ¿verdad? Entonces, esto es la parte de la coevaluación, donde se evalúan entre compañeros. La evaluación deberá ser esencialmente formativa y formadora, ¿no?, pero siempre no debemos dejar de lado la parte sumativa, ¿verdad? Los estudiantes deben realizar procesos mentales más complejos, retadores, pues las actividades de evaluación los obligan a ejercitarse en estos procesos. Esas son algunas características, ¿no? En cuanto a la relación estrecha entre la enseñanza-aprendizaje y la evaluación se ejemplifica con el diseño y ejecución de actividades de evaluación que tengan forma semejante, dice, posible. Ejemplo, o sea, que estén relacionados con los objetivos reales. Bien, la evaluación debe ser un proceso continuo, como les explicaba al principio, ¿verdad? Un proceso continuo constituye un recurso, juzgar la docencia y significado una oportunidad para mejorar, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de mejorar a partir de la evaluación, por eso se hace de manera continua. También tiene que ver la calidad de los instrumentos y medios que se van a utilizar para obtener esos resultados. ¿Cómo evaluamos la evaluación de desempeño? Bueno, la evaluación del desempeño dice que es un enfoque de evaluación en el que los estudiantes deben ejecutar tareas, mostrar ejecuciones, resolver problemas, en vez de simplemente proveer respuestas marcadas, escritas u orales de una prueba. No solo es obtener la respuesta, sino cuál es el procedimiento para llegar a esa respuesta. Muchas veces nosotros calificamos solo la respuesta y decimos, bueno, esta respuesta está incorrecta, entonces está mala. Entonces no revisamos el procedimiento para identificar
a dónde el estudiante tiene problemas. Por ejemplo, puede ser un simple signo, entonces tiene problemas con la ley de los signos, podría ser, ¿verdad? Entonces, o simplemente no es un problema de procedimiento, sino que puede ser un problema visual, que arriba escribió el signo, pero abajo no lo vio, entonces ya no lo siguió escribiendo. Entonces, pues tenemos que valorar todas esas cuestiones. Bien, algunas características que tiene la evaluación del desempeño es significativa para el estudiante porque evaluamos cómo él se desempeña, ¿verdad? Se desenvuelve en una clase. Si cuando usted pregunta, él es el único que responde y que al final en el examen no sale bien, o sea, eso también se debe evaluar, ¿verdad? El desempeño, que el estudiante participa, que el estudiante pone atención y por lo tanto entiende el contenido que estamos desarrollando. Entonces no solamente nos vamos a basar en la nota del examen, ¿verdad? Como le decía, imagínense que ese niño o esa niña le participe en la clase, cuando la pasa a la pizarra pasa y ella puede hacer el ejercicio que se les ha dejado, pero a la hora de evaluarla, hacerle un examen escrito, ella tuvo algún problema familiar o estuvo enfermo un día antes y entonces salió mal. Entonces no podemos dejarle esa nota, por eso evaluamos la parte del desempeño. Otra característica de la evaluación del desempeño es que al profesor lo obliga a reenfocar su acción didáctica, ¿verdad? Para ver que sea más el docente como una guía, un facilitador del aprendizaje. La evaluación se convierte en parte necesaria del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? No solo porque la evaluación implica privilegiar la evaluación formativa, sino porque los estudiantes aprenden en las actividades de evaluación, ¿verdad? También se aprende, porque ellos están haciendo una tarea en la que están aprendiendo cómo se hace un ejercicio, etcétera. Bien, tenemos también otra característica, que el currículo se modifica, pues pasan listados de contenidos y habilidades a descripciones de desempeño. Y los ambientes educativos se transforman, ¿verdad? Esas son como las características principales de la evaluación de desempeño. ¿Qué instrumentos se utilizan para la evaluación cuantitativa? Para la evaluación cuantitativa se utilizan las pruebas escritas, orales o de ejecución, ¿verdad? Estos son los tres tipos se pueden hacer de manera individual o de manera colectiva, en parejas, en equipos, dependiendo de la magnitud de la actividad, ¿verdad? Bien, las características generales de los instrumentos cuantitativos se derivan de los objetivos específicos, ¿verdad? Que es lo primero. Que estos vienen de la parte del programa, ¿verdad? Del programa educativo. Su diseño debe responder al nivel particular de estudiantes, a un contexto de aula o a una asignatura específica. La elaboración en cuanto a la forma, fondo y calidad es responsabilidad del docente exclusivamente, ¿verdad? Podría realizarse de manera colegiada en algunas ocasiones, pero es responsabilidad exclusiva del docente. Amerita una serie de fases, a saber, planeamiento, elaboración, validación, ejecución y calificación. Generalmente su fase de ejecución está determinada por normas institucionales. En la primera fase, la del planeamiento, la tabla de especificaciones y el cuadro de balanceo son procedimientos fundamentales y necesarios para otorgarle validez y confiabilidad al instrumento, ¿verdad? Ahí en el libro habla sobre esa tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones tiene que ver con los dominios, el dominio cognitivo, ¿verdad? Que los niveles son de conocimiento, comprensión, aplicación,
análisis, síntesis, valoración. Está también el dominio afectivo, ¿verdad? La recepción, la respuesta, la aceptación, la organización y la caracterización. Y está el dominio psicomotor, ¿verdad? Que tiene que ver con los niveles de aprendizaje de mecanización, respuesta y recepción. Y el cuadro de balanceo otorga un carácter más profesional y ordenado a una prueba, ¿verdad? Evitando lo que son las improvisaciones y desaciertos al incluir contenidos que no se han visto en la clase, ¿verdad? Entonces, su presentación debe ser de manera sencilla, en una sola hoja. En la estructura más simple debe contemplar en la columna los aspectos como objetivos, número de lecciones, porcentajes. Eso lo tienen ahí en el libro, en la página 35, 36, por ahí. Lo que se hace es un porcentaje, ¿verdad? Sacar un porcentaje. ¿Cómo lo sacamos? Multiplicamos el número de lecciones de cada objetivo multiplicado por 100 entre el total de lecciones. Y ahí sacamos el porcentaje de lecciones de cada objetivo. Bien, los medios e instrumentos de evaluación que se utilizan, ¿verdad? Como les decía, las pruebas escritas, orales, y tenemos ahí también la observación, ¿verdad? Que este es un instrumento más que todo, una técnica más que todo, o un medio de la parte de la evaluación cuantitativa, ¿verdad? Están las muestras de desempeño también, es otra parte que debemos evaluar, ¿verdad? Las pruebas, las tareas o proyectos, exposiciones, portafolio de evidencia. Eso es eh, un medio muy importante, ¿verdad? Un instrumento muy importante para poder evaluar el desempeño de los estudiantes, el portafolio. Proceso de elaboración de una medición de desempeño. Conozca el propósito, para qué va a medir, ¿verdad? Enseñe y provea práctica en los criterios de ejecución, dé a conocer a los estudiantes los criterios que servirán para juzgar su ejecución, establezca los criterios en términos de conducta observables, seleccione los criterios de ejecución para que tenga un nivel de dificultad apropiado, los límites, ¿verdad? El número de criterios, y tener un registro escrito de la ejecución de cada estudiante, ¿verdad? Eso es bastante importante. Bien, ahí están algunos formatos y estructuras de una prueba. Tenemos, ese es el encabezado, el primero, ¿verdad? El ejemplo de un encabezado de una prueba sumativa. Ahí está el año, el trimestre, el valor total de puntos, la fecha, el tiempo en el que se va a tardar para hacerlo, los puntos obtenidos, la nota y el porcentaje, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos en esta parte, ¿verdad? Las tareas, todas tienen un porcentaje, tienen una cantidad de puntos, y en base a eso se saca lo que es la nota. Abajo tenemos un ejemplo de cómo obtener una nota y un porcentaje en una prueba. Bueno, ahí tenemos, dice, el profesor de ciencias aplica una prueba escrita parcial a sus alumnos. La misma tiene un valor de 65 puntos y su valor porcentual es de un 25%. Si el mayor puntaje fue el de Jorge, con 50 puntos, ¿cuál sería la nota y el porcentaje obtenido por este estudiante? Bueno, multiplicamos el total de puntos obtenidos, que son 50, acá, ¿verdad? Tenemos 50 puntos, por 100, que sería el porcentaje, ¿verdad? Y eso lo dividimos entre el total de puntos que debió haber alcanzado. Entonces tiene 76.92. Ese 76.92 lo multiplicamos por el 25% y lo dividimos entre 100. Ese es el porcentaje que ganó, ¿verdad? Del 25%, Jorge tiene el 19.23%. Y
de nota tiene 76.92 puntos, ¿verdad? Bueno, ante la realidad que vivimos en nuestro sistema educativo se privilegia la evaluación sumativa, ¿verdad? Aunque no debería de ser así. También debemos utilizar lo que es la evaluación formativa y la evaluación de desempeño. En su aceptación acreditativa, porque lo establecen las normas legales y por costumbre, se debe procurar que tenga un papel menos protagónico en la educación básica, que en esta se incremente su empleo conforme aumente el nivel educativo, empezando después del tercer año escolar, que se realice de tal manera que se juzgue el desempeño del individuo respecto a criterios evaluativos, criterios establecidos, perdón, y no con respecto al desempeño de otros estudiantes, ¿verdad? No vamos a medir con respecto a otros estudiantes, sino con respecto al desempeño de este individuo. ¿Verdad? Que los resultados obtenidos se planteen también para retroalimentar a los estudiantes y para modificar y mejorar la enseñanza. Bien, ahí está la primera pregunta generadora. ¿Cuál podría ser la finalidad de la evaluación desde una perspectiva coherente con el desarrollo de las competencias básicas? Bien, aquí me voy a trasladar hasta el final porque quiero ver cómo puedo hacer eso para mostrarles algo que tengo por ahí y poder reflexionar, ¿verdad?, sobre eso. Bien, tenemos ahí esa imagen, no sé, a lo mejor la han visto antes, a lo mejor no, no sé. Me gustaría que ustedes me participaran ahí y me dijeran ¿qué entienden por esta imagen? Bien, Claudia dice, creo que se puede ver desde las perspectivas de las inteligencias múltiples. Ajá, correcto, ¿verdad? Dice que para que la selección sea justa, hay que presentar el mismo examen. Por favor, claro. Creo que se puede ver desde las perspectivas luego dice, cada uno tiene su propia habilidad y su propia destreza. Ajá, entonces es lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice que no podemos evaluar a los estudiantes de acuerdo al desempeño de sus compañeros, ¿verdad? Porque no van a tener el mismo desempeño. ¿Quién cree que va a sacar mejor nota ahí si lo hacemos en base al desempeño? Perdón, si lo hacemos en base a la estandarización del examen. ¿Quién sacaría mejor nota? El profesor. Sí, sería el mono, ¿verdad? El mono. Y también podría ser el profesor porque puede subir, Claudia. Bueno, pero sin embargo todos los animalitos que están ahí podrían subir al árbol, ¿verdad? De diferente forma, en diferente ritmo, pero podrían hacerlo. Por ejemplo, como, ajá, el pájaro también podría ser, ¿verdad? El pájaro también podría sacar una buena nota. Sí, volando, ¿verdad? Llega rápido. Esos son los estudiantes que son más adelantados, ¿verdad? Que usted está poniendo el ejercicio en la pizarra y el estudiante, y ya está la respuesta, profe, mire, esto me dio, esto me dio. Esos son los estudiantes aventajados, ¿verdad? En esa parte. Entonces, pero ¿cómo podríamos hacer para que, por ejemplo, el elefante suba?
porque todos tienen que hacer el examen, ¿verdad? Entonces no es que el elefante solo le va a poner el nombre y lo va a dejar en blanco. En el elefante podríamos ponerle, por ejemplo, una rampla, ¿verdad? Para que suba. A la foca también nos serviría esa rampla, lo único que tendría que llevar agua. ¿Verdad? Al pececito, pues obviamente tendríamos que ayudarle a subir, ponerlo ahí en el árbol para que suba. Entonces, todos son diferentes caracteres o diferentes características de los estudiantes y sus habilidades, ¿verdad? Que tienen cada uno. Bien, creo que sí ya lo tenemos. Bien, entonces seguimos con la evaluación cualitativa en el aula. La evaluación cualitativa está existe un enfoque, una observación en el proceso educativo y la educación. La actitud del estudiante, su personalidad, sus intereses, esas son como las características de la evaluación cualitativa, ¿verdad? Que no solo evaluamos el nivel de aprendizaje, sino todas sus características. Bien, las características de la evaluación cualitativa eh, se le da importancia a la persona, a la personalidad del ser humano. Se respetan los valores. Pueden ser usadas para mejorar la actitud de una persona, su personalidad, sus valores, mejorar los procesos de aprendizaje de una persona. La persona puede evaluarse a través de métodos para conocerse a sí mismo y recolección de datos para así conocer a los estudiantes. Las técnicas que se utilizan para la evaluación cualitativa, una de las técnicas que tenemos ahí es la observación, ¿verdad? La observación que es se ha utilizado desde siempre, ¿verdad? La observación. Los instrumentos que se utilizan para la observación pueden ser las escalas, las listas de cotejo, los registros anecdóticos de desempeño, los cuestionarios, las entrevistas, diario de campo, registros anecdóticos, ¿verdad? Todo eso se puede utilizar. Entonces, hablamos también sobre las rúbricas, ¿verdad? Como las que elaboraban ustedes en su tarea. ¿Verdad? Siempre para evaluar hay que hacer una rúbrica. Son escalas de calificación que desarrolla el profesor y discute con los estudiantes. Se pueden elaborar junto con ellos, ¿verdad? Pero también lo puede hacer solamente el docente, ¿no? Contiene descripciones detalladas de los niveles de logro que podría alcanzar un estudiante en una tarea, en la elaboración de un producto o en un proyecto, ¿verdad? Son niveles que se pueden alcanzar, o sea, no se estandariza a que sí lo hizo o no lo hizo, ¿verdad? Sino que hay niveles, lo hizo pero con ciertas dificultades, lo hizo y agregó esto, lo hizo y lo completó y incluyó ciertas cosas, o sea, depende de la escala, ¿verdad? Son las rúbricas. También se puede utilizar lo que es el portafolio, ¿verdad? El portafolio de evidencias
se utiliza, dice que es una colección comprensiva del trabajo del estudiante que exhibe sus esfuerzos, progresos y rendimientos en una o más tareas o en más áreas. La colección debe incluir la participación del estudiante en seleccionar los contenidos, los criterios, la selección de empleos, los criterios para juzgar el mérito de trabajo. Es decir, puede agregar lo que son fotografías, audio, dependiendo de cómo sea el portafolio, ¿verdad? Si es digital o si es así físico, ¿verdad? Que sería como una recopilación de todo lo aprendido, de todas las actividades realizadas en un curso, en una asignatura o qué sé yo. Bien, ahí tenemos la segunda pregunta generadora. ¿Qué actividades de evaluación realizarías para fomentar el desarrollo de las competencias básicas de nuestros estudiantes? ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la afirmación de que la evaluación solo sirve para poner una nota al alumnado? Esa es la segunda pregunta que ustedes deberán responder. También está ahí en la agenda. No sé si la pueden descargar porque yo se la subí ahorita aquí en Skype. Y esta presentación también se la subí. Si la pueden descargar, háganlo, ¿verdad? La descargan para que tengan ahí las preguntas, las analicen y puedan posteriormente responder, ¿verdad? Bien, vamos entonces con la dimensión de las competencias matemáticas. La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral. Bien, algunas cuestiones de las que forman parte las competencias matemáticas. Tenemos la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. El conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos, ¿verdad? Distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc., en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. La puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas y a la obtención de diversas informaciones. Y la disposición favorable y progresiva, seguridad y confianza hacia la información y las situaciones que contienen elementos o soportes matemáticos. Eso están relacionadas con las competencias matemáticas. Las dimensiones que tienen las competencias matemáticas: la cantidad, espacio y forma, cambios y relaciones e incertidumbre y resolución de problemas. Esas son las 4 dimensiones de las competencias matemáticas. Bien, en cuanto a la dimensión, está la descripción de competencias para segundo y tercer ciclo de educación básica, sería ahí, ¿verdad? Este es un ejemplo de una de ellas. De acuerdo a la cantidad, utilizar los conocimientos numéricos para interpretar, comprender, producir y comunicar informaciones
y mensajes presentes en diferentes contextos de la vida cotidiana y para resolver problemas. ¿Cuáles son los indicadores o cómo vamos a medir esta competencia? Si lee, escribe, identifica distintos tipos de números, conoce los símbolos, compara, ordena números entre sí, relaciona números entre sí, comprende e interpreta mensajes de tipo numérico, comunica informaciones numéricas presentes en distintos contextos, integra los conocimientos numéricos y los utiliza para resolver problemas y ejercicios. Bien, de acuerdo a la dimensión, espacio y forma, tenemos ahí la competencia, utilizar nociones geométricas y sistemas de representación espacial para interpretar, comprender, elaborar y comunicar informaciones relativas al espacio físico y para resolver problemas diversos de orientación y representación espacial. Entonces, los indicadores, ¿cómo podemos medir esta competencia? Utiliza un vocabulario geométrico adecuado. ¿Verdad? No dice el cosito del coso, ¿verdad? Sino que dice, por ejemplo, el triángulo, el rectángulo que tenemos ahí, o el cuadrilátero, ¿verdad? El cuadrado. Entonces, si utiliza ese vocabulario geométrico, identifica figuras geométricas en diversos contextos de la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Qué parece eso? Eso es un triángulo, eso es un rectángulo, eso es un cuadrado, etc. Comprende las nociones geométricas básicas relacionadas con la orientación y representación espacial. Bueno, ahí están todos los indicadores para la dimensión de espacio y forma. Para cambios, relaciones e incertidumbres. Interpreta relaciones funcionales sencillas dadas en distintos formatos. Para medir eso, identifica las variables que intervienen en cada situación, estudia la dependencia entre las variables y encuentra posibles relaciones entre ellas, relaciona las distintas maneras, formas gráficas, tabula, lo hace verbal y algebraicamente. Y en cuanto a la dimensión de resolución de problemas, tenemos la competencia resolver problemas diversos utilizando un modelo heurístico, analizando el enunciado, eligiendo las estrategias adecuadas, realizando los cálculos pertinentes y comprobando la solución obtenida. Realiza una lectura comprensiva del enunciado, esos son los indicadores, identifica los datos y las incógnitas de los problemas propuestos, conoce y aplica distintas estrategias heurísticas para resolver el problema y entre otros. Bien, y tenemos la tercera pregunta generadora. Examinar las subcompetencias de la dimensión espacio y forma, cuáles trabajarías en clases, indicar 3 que trabajarías habitualmente y qué actividades podrían plantear desde su área para desarrollar estas subcategorías. Orientaciones metodológicas para el desarrollo de competencias. Bien, la metodología que se utiliza, ¿verdad? No es una sola metodología. Si estamos haciendo un aprendizaje activo, entonces debemos utilizar diferentes metodologías. Se pueden desarrollar diferentes modos de actuar en el aula, pero siempre es necesario reconocer que hay actuaciones que dificultan el desarrollo de las competencias básicas y otras que lo favorecen, ¿verdad? El Ministerio de Educación establece el currículum de la educación básica y media, los principios pedagógicos que deben guiar la práctica docente.
Estos principios se pueden concretar en la práctica del aula de diferentes maneras, tareas, centros de interés, proyectos, etcétera. Entonces, más de hablar que de una metodología, se puede hablar de principios y estrategias metodológicas, ya que están dentro del aprendizaje activo. El siguiente decálogo recoge un subconjunto de estrategias metodológicas que el profesorado ha de tener en cuenta para favorecer el aprendizaje activo y potenciar el desarrollo de las competencias básicas. Tenemos ahí 10 acciones, ¿verdad?, que ayudan a mejorar las competencias. Generar un ambiente propicio en el aula, generar estrategias participativas, motivar hacia el objeto de aprendizaje, fomentar la autonomía del aprendizaje, ¿verdad? Que el estudiante aprenda, ¿verdad? No solamente aprenda haciendo, perdón, no solamente dándoles toda la teoría o dictándoles, etcétera. Favorecer el uso integrado y significativo de las TIC, ¿verdad? Ahora muy importante el uso de las TIC. Ahora en la mayoría de centros educativos cuentan con algún tipo de tecnología, ¿verdad? Con lo del programa de un niño, una niña, una computadora. La mayoría tienen uno. El problema somos nosotros los maestros, ¿verdad? Que no todos podemos utilizar las TIC. Entonces no podemos explicarle a nuestros estudiantes. Entonces hay que mejorar en esa parte, fortalecerlo, fortalecer el uso de fuentes de información diversas, fortalecer la comunicación oral o escrita de lo aprendido, impulsar la evaluación formativa. Esto es muy importante. Siempre hay que evaluar de forma o formativamente, ¿verdad? No solo sumativo. Y los otros dos, favorecer la utilización de organizaciones diferentes del espacio y del tiempo. No siempre estar de la misma forma en el aula, podemos hacer sesiones de trabajo en la cancha, podemos trabajar en forma de U, podemos trabajar en un círculo, podemos trabajar en equipos, etcétera. Impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar, favorecer la relación entre las diferentes materias, utilizar metodologías globales. En resumen, facilitar el aprendizaje activo. Es lo que se debe hacer. Y está la pregunta generadora 4. La pregunta generadora 4 dice: examinar la dimensión resolución de problemas. Solamente esa dimensión. ¿Qué importancia le darías en nuestra clase a la interacción entre los estudiantes? Habitualmente, ¿qué porcentaje de tiempo de una sesión de clase aplicarías en el uso de la palabra de los estudiantes? O sea que hacer que los estudiantes participen, ¿verdad? Estamos hablando solamente de la dimensión de resolución de problemas, ¿verdad? Esta dimensión se incluyen los aspectos relacionados con lo que tiene que ver, obviamente, la resolución de problemas, ¿verdad? Traducir las situaciones reales a esquemas o modelos matemáticos, plantear, formular, definir diferentes tipos de problemas matemáticos, ¿verdad?, aplicados, de respuesta abierta, o pueden ser cerrados también, ¿verdad? Resolver diferentes tipos de problemas, seleccionando las estrategias adecuadas y comprobando las soluciones, ¿verdad? Eso son las la dimensión, ¿verdad?, de resolución de problemas. En el material complementario ahí tienen, ¿verdad?,
un ejemplo de el pueblo de Mario y Roselina, ¿verdad? Donde están ubicando, ¿verdad? Dónde están las cosas o los lugares en el pueblo de ellos. Y luego se les hace la pregunta, cuántas cuadras tiene, por ejemplo, dice las 3/4 partes de 1.200 nuevos vecinos que llegaron al pueblo el año pasado se han hecho socios del polideportivo del pueblo. ¿Cuál es esta cantidad? Entonces estamos relacionando lo que es el ambiente, ¿verdad? El contexto en el que ellos viven con la evaluación. Y tienen lo que es un aprendizaje significativo. Bien, finalizando ya con el último tema, que es las características de una secuencia didáctica. ¿Cuáles son las características de una secuencia didáctica? Pues el modelo que se presenta es la secuencia didáctica entendida como una serie de actividades coordinadas y dirigidas a un fin o a un producto, a una tarea final. La secuencia didáctica debe constituir e identificarse como una unidad de trabajo en el aula, plantear situaciones o problemas relacionados con la vida real, reflejar distintos contextos propios de la vida del alumno, tener un objetivo claro de aprendizaje, incluir la evaluación como parte fundamental del proceso y facilitar la utilización de lo aprendido en nuevas situaciones. ¿Verdad? Con esto estamos finalizando los temas de la tutoría. No sé si tienen alguna duda con respecto a algún tema o alguna cuestión. Bueno, les dejo ahí la imagen que teníamos antes, ¿verdad? Para que reflexionen sobre la evaluación. Buenos días. Sí, buenos días. Licenciada, un gusto. Fíjese que yo solamente he escuchado nada más la tutoría, no tuve la oportunidad de ver la presentación. Desafortunadamente, pues entiendo de que las tutorías van a ser siempre bajo esta plataforma. Sí. La vez anterior creo que fue mucho mejor. Todos logramos entrar, por lo menos los que siempre estamos dispuestos y disponibles a estar presentes en la tutoría. Sí. Pues solamente dejarle ver eso, porque no sé si al final hasta él logró escuchar, él sí logró ver la presentación, tenía entendido, pero no escuchaba. Y yo lo contrario, yo escucho, pero no pude ver absolutamente nada. Como que quizás sería bueno que le comentara al licenciado Zenón, porque no sé qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado, pero la vez anterior sí todos los que estuvimos logramos verla, escucharla, tal vez con un poco de dificultad algunos, pero sí estuvo muchísimo mejor. Sí. Y Me sí, parecía ¿verdad? raro que no estuvieran participando, opinando. Sí, porque bien complicado, porque sí está uno escuchando, está prestando atención, pero usted quizás más que nosotros sabe la importancia de la Sí, visualización, claro. pues porque uno capta, se le queda más, entonces uno tiende a tener esa dinámica del análisis. Sí, Así sí. es que por eso es que hoy yo creo que la mayoría, por no decir todos, porque ahí sí oí que César participó, no sé, porque hubo un momento que definitivamente me quedé fuera, pero sí no hubo mucho dinamismo. La vez anterior yo sentí que sí estuvo mucho mejor. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a comentarle esto al licenciado. Igual la presentación va a estar ahí grabada y ahí sí creo que se va a poder ver todo, ¿verdad? Por lo menos para que tengan Sí, una... lo que pasa, licenciada, es que yo entiendo, ¿verdad? Y esa no es tanto la preocupación, porque uno la puede ver y retomar.
Pero el asunto es aquí el dinamismo, es muy importante porque si yo digo algo que no está bien, usted nos corrige en el Claro, momento, sí, ¿verdad? O nos amplía, pero ya solo con verla como que, bueno, sí, sí, ¿verdad? Voy a hacer la consulta y al final uno dice, no, mejor ajá, veo cómo hago, sí, ¿verdad? tiene No razón. es como en el momento, Sí, tiene razón, pero por lo es más demás, enriquecedora, ¿verdad? Estar ahí exacto, participando, estamos sí, aprendiendo todo. Ujú, tiene pero razón. por lo demás, muy agradecida. El audio ha sido excelente, en eso sí no me puedo quejar. Así es que feliz día Bueno, gracias y un igual, gusto. Patricia. Bueno, Claudia dice, creo que César, Rosy y yo sí vimos la presentación, yo no veía cuando estaba en el teléfono. Ah, sí, es que el problema creo que ha sido que algunos han entrado como invitados y los que han entrado como invitados no han podido ver la presentación. Por ejemplo, Patricia y Rosa Miria dice que son invitados. Y está Claudia, César y ¿quién más? Ah, sí, ¿y quién es usted? Porque eso no me aparece Sael, ajá, sí. Es que me aparece solamente su código. Ajá, entonces solo ellos sí pueden ver la presentación porque entraron no como participantes. Entonces tienen que revisar ahí. Tal vez es porque ustedes algún problema tienen con la cuenta, ¿verdad? Entonces voy a tratar de hablar con el licenciado Zenón y a ver si se puede hacer la próxima tutoría con Hangout, que creo que no fue mejor, ¿verdad? La primera vez. Ah, bueno. Dice Asael que había que darle clic a una pestañita donde decía ver presentación. Pues de hecho a mí me decía que no. Y inclusive a César le mandé la imagen y él me decía, ábrala para ver porque es que le dice que no puede conectar la presentación. Pero sí, definitivamente, yo Sí, no. No, no, no. sí, es Ahí que sí. entró como invitado, fue, ajá. Bueno, vamos a ver si la otra tutoría podemos hacerla, al menos la de repaso, podemos hacerla en Hangouts, ¿verdad? Recuerden que la próxima semana vamos a hacer una tutoría de repaso durante la semana, probablemente el viernes, no sé si ustedes podrían por la noche, ¿verdad? Un día de la semana ustedes me dicen ahí en un mensaje de texto qué día pueden para organizarlo. Sí, ¿verdad? Dice César que lo Bien, descubrió después de estar revisando. Dice, bueno, esto es nuevo para mí, igual que para ustedes. Yo nunca había trabajado con Skype empresarial, pero pues fueron las exigencias de esta tutoría y ni modo. Ajá, hubiésemos hecho una prueba primero, dice Claudia. Este, sí, hubiese sido bueno, ¿verdad? Hacer una prueba, pero bueno. Pues ya está hecha la tutoría y vamos a seguir a ver si nos permiten utilizar otra forma de hacerlo y si no, pues vamos a tratar de solventar los inconvenientes. de acuerdo. Muchas gracias, Lili. Bueno, entonces, Saludos a todos. bueno, gracias igual, un saludo, espero que pues hayan, ahí las notas igual, ¿verdad? Ya están ahí en la plataforma, me estaba preguntando Claudia, yo le estaba mandando mensaje al correo, pero me los devolvía, no sé por qué, pero ya están las notas ahí, las subí yo a la plataforma, entonces pues sigan adelante ahí pendientes con las tareas siempre y cualquier duda igual escriban, ¿verdad? Ahí tienen mi correo o a la plataforma. Bueno, un gusto haber estado con ustedes y que tengan un buen día.